¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si, a pesar de tus esfuerzos, nadie notara tu verdadero valor. Así vivía David, el hijo menor de Isaí, relegado a cuidar ovejas mientras sus hermanos se preparaban para grandes cosas. Pero lo que parecía una vida sencilla e insignificante estaba a punto de cambiar para siempre, porque Dios tenía un plan que nadie imaginaba. Un día, el profeta Samuel recibió una instrucción clara de parte de Dios: debía ir a Belén y ungir al futuro rey de Israel. Esto era un desafío, ya que Saúl seguía siendo el rey, pero Samuel obedeció. Al llegar a la casa de Isaí, Samuel pidió ver a sus hijos. Isaí presentó a los mayores, uno por uno. Eran altos, fuertes, y a simple vista parecían perfectos para liderar a Israel. Pero mientras Samuel observaba a Eliab, el mayor, Dios le habló al corazón: no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. 1 Samuel 16, 7. Uno tras otro, Isaí presentó a 7 de sus hijos, pero ninguno era el elegido. Samuel, confundido, preguntó: ¿es esto todo lo que tienes? Fue entonces cuando Isaí respondió casi con indiferencia: queda el menor, pero está cuidando las ovejas. Para su familia, David no era digno siquiera de ser considerado, pero Dios lo veía de otra manera. Cuando David fue llamado del campo, su aspecto humilde contrastaba con la grandeza que Dios había puesto en su corazón. En ese momento, el Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Allí, en medio de su familia, David fue ungido como el futuro rey de Israel. Aunque el mundo aún no lo sabía, el Espíritu de Dios comenzó a obrar poderosamente en él. Pero esta unción no lo llevó directamente al trono. De hecho, David volvió al campo, cuidando ovejas, enfrentando peligros y preparándose en secreto para un destino que cambiaría la historia de Israel. Porque lo que parecía pequeño a los ojos humanos, para Dios era solo el inicio de algo extraordinario. Y mientras David esperaba el momento de su llamado, un desafío inesperado se acercaba, un desafío que pondría a prueba su fe, su valentía y su confianza en Dios. La unción de David fue un momento trascendental, pero el camino hacia el cumplimiento de esa promesa estaba lleno de pruebas. Mientras seguía cuidando las ovejas de su padre, Israel enfrentaba una amenaza que paralizó a todo el ejército: Goliat, un gigante filisteo que se burlaba de Dios y de su pueblo. Por 40 días, Goliat desafió a los israelitas. Su voz resonaba como un trueno: elijan a un hombre que venga y luche conmigo. Si me vence, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. 1 Samuel 17, 8-9. El miedo se apoderó del campamento. Ni siquiera el rey Saúl, quien había sido elegido por su fuerza y valentía, se atrevía a enfrentarlo. En medio de este caos, David llegó al campamento para llevar provisiones a sus hermanos. Cuando escuchó las palabras de Goliat, algo se encendió en su interior. ¿Quién es este incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó, con una indignación que sus hermanos confundieron con arrogancia. Pero no era arrogancia. Era fe. Una fe que había crecido en las colinas mientras defendía a sus ovejas de leones y osos, sabiendo que Dios siempre lo respaldaba. A pesar de su juventud e inexperiencia militar, David se ofreció para enfrentar al gigante. No podrás con él, le decían. Es un guerrero desde su juventud, y tú solo eres un muchacho. Pero David respondió con una convicción inquebrantable: el Señor, que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo. 1 Samuel 5:37. Con solo una honda y 5 piedras lisas, David se enfrentó a Goliat. Mientras el gigante se burlaba, David declaró algo que resonó en los cielos: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Hoy mismo, Él te entregará en mis manos. En un instante, con un solo movimiento, David lanzó una piedra que impactó directamente en la frente de Goliat. El gigante cayó, y con su propia espada, David completó la victoria. No fue solo una victoria militar, sino una demostración del poder de la fe en acción. Ese día, el joven pastor de Belén se convirtió en el héroe de Israel. Pero más importante aún, mostró a todos que no importa cuán grande sea el desafío, cuando Dios está contigo, la victoria es segura. Sin embargo, el camino de David estaba lejos de terminar. Su mayor prueba no sería un gigante, sino el peso de su propio corazón humano, en el ascenso al trono que Dios le había prometido. La victoria sobre Goliat cambió la vida de David para siempre. Fue aclamado como un héroe en todo Israel, y su nombre se convirtió en sinónimo de valentía y fe. Pero con el reconocimiento también llegó la envidia.
El rey Saúl, al escuchar cómo la gente cantaba, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000, 1 Samuel 18, 7, comenzó a verlo como una amenaza. Saúl intentó eliminar a David en múltiples ocasiones, pero Dios siempre protegió al joven pastor. A pesar de la persecución, David nunca levantó la mano contra el rey, demostrando un carácter lleno de respeto y paciencia. Incluso tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, pero dijo, no extenderé mi mano contra el ungido del Señor. 1 Samuel 12 y 10. Esta actitud mostró que David confiaba en el tiempo y los planes de Dios, incluso cuando las circunstancias parecían injustas. Finalmente, tras la muerte de Saúl, David fue proclamado rey de Israel. Su reinado trajo unidad a las tribus y estableció a Jerusalén como la capital del reino. Además, David trajo el arca del pacto a la ciudad, haciendo de Jerusalén el centro espiritual de Israel. Durante estos años, el reino floreció, y las victorias militares consolidaron a Israel como una potencia en la región. Pero a pesar de todos sus logros, David era humano. En el momento de mayor comodidad y poder, cometió uno de los errores más graves de su vida. Al ver a Betsabé desde su palacio, David cedió a la tentación. No solo tomó a la esposa de Urías, sino que también orquestó su muerte para encubrir su pecado. Cuando el profeta Natán confrontó a David, lo hizo con una parábola que expuso la gravedad de sus acciones. Al escucharla, David no intentó justificar sus actos, sino que se quebrantó profundamente. He pecado contra el Señor, confesó con sinceridad. Este arrepentimiento quedó plasmado en el Salmo 51, donde clama, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aunque sufrió las consecuencias de sus errores, Dios no lo abandonó. En su misericordia, reafirmó su promesa de que el linaje de David sería eterno. Esa promesa se cumplió en Jesús, el Mesías, quien nació de la descendencia de David. Al final, David fue recordado no por sus fallos, sino por su corazón dispuesto a buscar a Dios incluso en medio de sus debilidades. Fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, Hechos 1 y 22, no porque fuera perfecto, sino porque siempre regresaba a él. La historia de David nos muestra que Dios puede usar nuestras vidas, incluso cuando fallamos, para cumplir propósitos extraordinarios. Su vida es un recordatorio de que con fe, humildad y arrepentimiento, el poder de Dios puede transformar cualquier situación.